Muchas gracias también a la organización por la invitación, y también quería agradecer al equipo de ASTI que que ha participado en los resultados que hoy os voy a hablar sobre cómo afecta o cómo afectará el cambio climático en la redistribución de los recursos marinos. Bien, todos sabéis que el cambio climático está calentando la atmósfera, pero también los océanos. Y la pregunta que voy a intentar dar algunas pinceladas es cómo este calentamiento del océano y de todos los mares pues tiene consecuencias en las pesquerías locales, o al menos en aquellas especies de peces cuyo objeto es de la pesca de las flotas españolas y en particular de las flotas vascas. Bien, ya hemos visto algunos gráficos de este estilo. Las proyecciones de calentamiento de la temperatura superficial del mar están entre 0,3 y 5 grados, y lo que se está viendo es que este calentamiento, como es lógico, se va introduciendo en la columna de agua, porque el origen es, como sabéis, el calentamiento atmosférico. Este es un resultado en la publicación de un número especial del IPCC hace unos meses, que es un número especialmente dedicado al calentamiento del océano y la criosfera. Como podéis ver, en los primeros 75 metros del océano global pues está calentando a una velocidad de 0,11 grados por década en las últimas 4 décadas. Bien, ¿y cuáles son las consecuencias de este calentamiento? Bueno, aparte de que va a ser más caliente en un futuro, también va a ser menos básico. Eso no es consecuencia del calentamiento, sino es consecuencia de la concentración de CO2. También va a ser más dulce, más estratificado, menos productivo, y en realidad eso va a variar mucho en qué zona estamos hablando. Lo veremos más en detalle. El nivel del mar, bueno, ya sabéis que va a subir, pero en principio no afectaría mucho, y los fenómenos extremos. Una de las principales consecuencias del calentamiento en las primeras capas es la estratificación, sobre todo en los mares más tropicales, donde las capas están muy estratificadas. La disponibilidad de los nutrientes ya es escasa, y por lo tanto una estratificación va a dificultar la disponibilidad de esos nutrientes al fitoplancton, y por lo tanto se espera una disminución, mientras que en zonas donde hay mucha mezcla, un poco más de estratificación de la columna, pues podría favorecer esa producción primaria. Por lo tanto, vamos a ver una redistribución de la producción primaria muy desigual, y eso conlleva pues la dificultad de ver ahí dónde va a decrecer o va a aumentar, ¿no? Lo que sí está claro es que si los productores primarios y los secundarios van a estar afectados, pues eso se va a propagar en la cadena trófica. Y uno de los estudios que realizamos en el marco de un proyecto europeo ya del FP7 es cómo este calentamiento y este cambio en las biomasas del fitoplancton y del zooplancton pues se pueden no solo propagar, sino
amplificar. Se pueden amplificar de forma positiva o negativa, o se pueden atenuar de forma positiva o negativa. Y en este gráfico es el que, pues es el marco en el que diseñamos cómo los procesos bottom-up o top-down pues se pueden visualizar. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, lo que sí vimos es que los modelos de biogeoquímicos que están acoplados a los modelos climáticos en un escenario futuro, de forma predominante va a provocar una amplificación negativa, y eso lo voy a explicar con esta figura que se ve en naranja en todas las zonas tropicales, lo que se produciría como una amplificación negativa, es decir, habrá menos disponibilidad para el plancton, para fitoplancton, y eso va a suponer no solo proporcionalmente menos zooplancton, sino de forma incrementada. Mientras que en otras zonas, por ejemplo las rojas, más ya a zonas subtropicales o tropicales, perdón, más polares, pues se podrían amplificar positivamente, lo cual podría implicar pues más producción primaria. Bien, ¿cómo va a afectar esto en nuestras pesquerías? Bien, hay estudios que han ido pues un poco más allá y han a su vez digamos, completado el puzzle, y ven cómo esos cambios en la producción primaria van a tener un efecto en el potencial de captura, se entiende, de la pesca, ¿no? Y aquí se ve, esto está centrado, es un estudio centrado, publicado en 2014 por Manuel Baranch, sobre aquella zona, bueno, la zona económica exclusiva, ¿no? Que es pues la que acumula más capturas. Bueno, podemos, ya viendo en el material suplementario país por país, y ahí saqué pues esa cifra para el caso de la zona económica exclusiva de España, pues conllevaría un menos 16%. Pero aparte de la productividad oceánica, también cada especie pues tiene un rango de tolerancia, y por lo tanto digamos que va a cambiar su posición en el globo, ¿no? Como podéis ver en este estudio de William Cheung, Q. Pauli, publicado en Nature, pues digamos, en general las especies pues se van a desplazar hacia los polos, pero también en profundidad aquellas que puedan, poco para contrarrestar ese calentamiento. En particular, en este otro estudio se hizo un análisis de casi 2.000 especies marinas, en la que se ve de forma, pues bueno, estadísticamente hay un acuerdo entre lo que el desplazamiento espacial, pero también los cambios en la fenología estaban de acuerdo con los esperados por el calentamiento del mar, ¿no? Y en particular hay una cifra bastante interesante, que es que las especies marinas se están desplazando a una velocidad de 72 kilómetros por década hacia los polos. Es una cifra bastante superior a las especies terrestres, que tienen más dificultad, pero es interesante porque el océano se está calentando
de forma más lenta que la parte terrestre, ¿no? Bien, entonces, bueno, como decía, las especies podrán aclimatarse o se están ya aclimatando a ese calentamiento por diferentes estrategias. Una es el desplazamiento hacia los polos, la otra es la migración a aguas más frías, más profundas, pero también hay otra que es el adelanto de la fenología. La fenología es el ciclo estacional, ¿no? Por ejemplo, pues la puesta de una especie o la migración a zonas para comer, pues eso viene regulado por el ciclo estacional. Entonces, la pregunta ya más concreta es si, bueno, sabemos que a nivel global pues se está calentando, pero se están calentando nuestras aguas. Antes hemos visto en las charlas anteriores que efectivamente hay cambios en las costas de Galicia. En el Golfo de Vizcaya tenemos muchas evidencias de que se está calentando también por medidas in situ, medidas de satélite, medidas en las boyas oceanográficas, alrededor de unos 0,2 grados por década. Y lo que hemos estado realizando son estudios de cómo estos efectos ya más regionales están impactando a los peces que son objeto de las flotas, de nuestras flotas. Y os voy a enseñar 3 casos: la anchoa, el verdel y los atunes. En el caso de la anchoa del Cantábrico en concreto, porque tiene una distribución muy amplia alrededor de toda la fachada atlántico pero digamos la población del Cantábrico pues es una unidad biológica, y nosotros lo que hemos estudiado es la puesta. Por lo tanto, hemos medido por diferentes formas cuándo desova y el número de huevos por zona. En particular, como podéis ver en el gráfico de abajo, hemos podido caracterizar el pico y la amplitud del desove a partir del análisis de las jornadas de la anchoa. Entonces, de aquí se ha derivado un sencillo índice que se llama gonadosomático, que mide digamos el momento en que la anchoa, las hembras, pues están ya poniendo en su máxima actividad. Un minuto, gracias. Bueno, pues analizando eso hemos visto que el pico de la puesta se está avanzando alrededor de unos 6 días por década. También hemos hecho un modelo de hábitat para ver cómo va a variar el número de huevos. Hemos visto que si las condiciones bióticas pues son las que serán en el futuro, pues se podría incrementar. Voy a pasar un poco más rápido. En el caso del verdel también hemos analizado la puesta, y lo que hemos visto es que se está desplazando hacia el norte alrededor de 15 kilómetros por década, y eso está siguiendo el nicho termal, que se está desplazando un poco más rápido. Bueno, los escenarios climáticos pues van en esa línea, expansión hacia el norte y retracción hacia el sur. En el caso del bonito, los juveniles pues llegan al Golfo de Vizcaya en cierta época del año,
y lo que hemos visto es que esta llegada pues, se está avanzando también pues alrededor de unos 3 días por década. También hemos hecho modelos de distribución de las principales especies de túnidos a partir de los datos de la flota japonesa y bueno, aquí no se ve, ya lo siento. Bueno, es una animación para ver el cambio del hábitat, en particular del bonito. Bien, y esas son las tendencias en un caso particular del patudo. Como veis, en la zona tropical pues va a disminuir muchísimo y se va a expandir en las zonas más septentrionales y de forma un poco parecida para el atún rojo. Bueno, simplemente ya termino. Bueno, vamos a iniciar un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad sobre el Observatorio Marino del Cambio Climático en el Golfo de Vizcaya. Muchas gracias.